Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Airados, pero no pequéis. Efesios 4:26 dice: Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Humanamente me parece difícil entender este versículo de la Biblia porque lo normal es que cuando estamos airados, iracundos, enojados, en ese momento muchas veces nos encolerizamos y por ende el pecado sale a relucir. El apóstol Pablo insta a los creyentes a vivir una vida digna de la evocación a la que han sido llamados. Airados, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este verso tiene valiosas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Airaos, ¿qué significa? En su carta a la iglesia de Efeso, escrita durante su estancia en la cárcel de Roma, el apóstol Pablo describe el concepto de enfadarse pero no pecar. Hay ciertas cosas que producen ira en nosotros. Solo esto sugiere que su creencia de estar enojado, pero no pecar cuando un hermano es obstinado y no escucha razones. Esto produce ira. Cuando vemos abuso de poder, cuando alguien es maltratado, esto produce ira. Cuando una persona que ostenta poder lo usa injustamente para hacer lo que quiere y exige que otros hagan lo que dice. Ira es lo que Dios siente frente al mal. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Mi estimado oyente, no debemos sentirnos culpables al sentir ira. Es una reacción normal, no es pecado. La escritura no solo dice airaos pero no pequéis, sino que también dice sean tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Biblia dice quítese de vosotros ira y toda malicia. Y dice que Jesús en un momento en que estaba en la sinagoga y ellos estaban muy molestos porque él estaba sanando a alguien en el sábado, dice que él los miró a su alrededor con enojo, entristecido por su dureza de corazón. Y luego creo que la ira no debe ser atesorada. No se vayan a dormir sobre vuestra ira, dice la Biblia. No lleves a la cama por la noche. Haz todo lo que puedas para dejarla. La ira puede surgir en todos los ámbitos de la vida, mi estimado oyente. La ira siempre está presente en nosotros. La ira es una emoción natural, pero debemos tener cuidado de no dejar que se convierta en pecado. Cuando nuestro enojo es justo y está en línea con la voluntad de Dios, no es pecado sentir ira. Recordemos que incluso Jesús se enojó en varias ocasiones cuando vio la injusticia y la opresión. Por lo tanto, mi estimado oyente, no es pecado sentir ira, pero debemos tener cuidado de no pecar en nuestra ira. No debemos permitir que nuestra ira nos lleve a la violencia, el odio o el pecado. Pero lo que dice este versículo es que no debemos convertir esta ira en actos pecaminosos. Por el contrario, mi estimado oyente, debemos encontrar la manera de moderar nuestra ira y utilizarla para el bien de todos, incluidos nosotros mismos. Pablo describe con detalle en los 3 primeros capítulos esta comunidad que Dios ha creado, una comunidad llena de sabiduría espiritual y en la que los creyentes han sido liberados por el sacrificio y la resurrección de Jesús. Y Efesios 4 nos dice que hemos sido renovados en Cristo y que nuestras mentes han sido renovadas por Dios, no por hombres carnales como antes. Efesios 4, 23 y 24. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero esta verdad, mi estimado oyente, también significa entender que debemos tomar ciertas acciones y cambiar nuestro estilo de vida para lograr cambios satisfactorios en nuestras vidas. En ese pasaje de Efesios 4, 25 al 32,
Pablo deja claro que debemos tomar unas mejores decisiones para no robar, mentir, enfadarnos, tener conversaciones malsanas, ser amargados y contristar al Espíritu Santo. Y Efesios 4:26 forma parte de una serie de mandatos bíblicos que Pablo da en su carta a la iglesia de Éfeso, dejando claro, mi estimado oyente, que podemos enfadarnos por cualquier cosa en la vida, pero no debemos pecar y no debemos dejar que nuestra ira brille. Según la opinión de Pablo sobre el hombre, cuando la gente quiere enfadarse por algo, suele desahogarse de alguna manera, a veces de forma perjudicial incluso. Hay personas que llegan a la casa y llegan desquitándose con el perrito, con el gatico, y lo patean o lo tratan mal, o si ven a sus hijos que se acercan amorosamente mostrándole el dibujo que ha hecho, el papá no les pone cuidado y hasta les contesta mal y de pronto le dice, no me gusta ese mamarracho y bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado, mi estimado oyente, cómo nos expresamos ante nuestros semejantes. Entonces, cuando la gente quiere enfadarse por algo, suele desahogarse de alguna manera y a veces de forma perjudicial. Y como se describe en este pasaje, pueden robar, mentir e incluso agredir a alguien o a sí mismos para calmar su ira. Pablo resume las consecuencias de no manejar actualmente la ira y en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Esto significa básicamente que si permitimos que la ira crezca dentro de nosotros sin gestionarla de forma saludable, el diablo entrará en nuestras vidas y tomará el control de nosotros a través de nuestra ira mal gestionada. El consejo que Pablo da, mi estimado oyente, a sus lectores y a nosotros en su carta a los Efesios es que afrontemos nuestro enfado, nos demos cuenta de por qué estamos enfadados y lo afrontemos antes de hacer algo de lo que nos arrepentamos por ello. Pablo en particular sabía que antes de conocer a Cristo en Damasco, su ira hacia los cristianos lo llevó a arrestar, golpear y matar a muchos cristianos y a comportarse de manera insana. ¿Quién puede olvidar que estuvo al lado de Esteban cuando fue apedreado por predicar la palabra de Dios? Para muchas personas la ira puede ser vista como un pecado, porque crea un deseo de hacer cosas dañinas. Sin embargo, las palabras del rey David en el Salmo 4, versículo 4, muestran que, según David, la ira puede estar presente, pero no debe conducir al pecado. Menciona que meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, y callad. El consejo de David sobre cómo manejar la ira, mi estimado oyente, es similar al consejo de Pablo, de no perder el control de su ira, ni de tus próximas palabras o acciones. En lugar de hacer algo inmediatamente para sentirse mejor, lo que a su vez puede empeorar la situación. Mi estimado oyente, debes aceptar tu enfado y tener tiempo para pensar en lo que puedes hacer para controlarlo. La ira humana conduce inevitablemente a palabras y acciones pecaminosas de las que luego nos arrepentimos. La ira justa es la ira ante las cosas que enfadan a Dios, como el comportamiento ilegal con los niños, las personas que manipulan a los demás para su propio beneficio, entre otras. Por eso, cuando Pablo y David nos piden que meditemos y nos enfrentemos a nuestra ira, animan a los creyentes a dedicar tiempo a identificar su ira, si su ira es humana o es justa. Lo importante en este devocional es que identifiquemos para qué sirve esa ira y utilices ese tiempo para ver si Dios te está diciendo algo o si estás permitiendo que el diablo haga algo en ti. Pablo nos anima a pensar y orar sobre la ira. Al hacerlo, el Espíritu Santo obrará en nosotros y nos mostrará lo que Dios quiere que hagamos en esta situación. Creo que la clave, mi estimado oyente, está en recordar que aunque la ira de Dios se revela contra todo pecador, Dios siempre ama a todo pecador y desea únicamente el bien y la salvación para todos. Primera de Timoteo 2:4 dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los principales factores pecaminosos en la ira son el egoísmo,
la venganza y guardar rencor. Estos deben evitarse siempre. Y en este texto Pablo específicamente trata el último segundo mandato en el verso 26, es que no debe permitir que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, debemos resolver nuestras diferencias antes de terminar el día. Si dejamos que la ira se acumule y comience a fermentar, podemos comenzar a tener pensamientos y hablar de cosas negativas que no son verdaderas o que no son constructivas. Para que no se acumulen sentimientos, debemos resolver nuestras diferencias a tiempo y no permitir que nuestra ira se acumule y se vuelva destructiva. Mi estimado oyente, el consejo inspirado es que todo conflicto debe resolverse en el mismo día. De otra manera, estamos preparando un lugar en nuestro corazón que puede aprovechar el diablo para destruirnos a nosotros y también a otras personas. Si expreso el enojo de tal manera que hago daño material, emocional o espiritual a otra persona, si hago daño a su propiedad o a su familia, estoy pecando. Lo mismo es cierto si expreso el enojo de tal manera que hago daño a mi propia persona, material, emocional o espiritualmente. El problema no está en el sentimiento del enojo, sino que lo que hacemos como consecuencia de este enojo, esto no significa que sencillamente encierro el enojo en mi propia persona, porque esto me hará daño a mí mismo y eventualmente a otras personas. Hay que aprender a expresar el enojo sin pecar y sin hacer daño, mi estimado oyente. Entonces yo quiero en esta mañana orar por ti, permíteme orar, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana maravillosa y te pido, Padre Celestial, que obres en gran manera, Señor. Bendice a cada oyente, Señor, y quita, Padre, toda ira, Señor. Permite, Padre Santo, que las personas puedan también agradarte a ti, Señor. Quita todo maltrato, Señor, a través de palabras, a través inclusive físico, Señor, sobre las personas, Padre Santo. Y obra Dios en cada oyente, derrama bendiciones abundantes, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor. Y si hay una persona en la familia que está siendo maltratada, Señor, o si hay alguien que está maltratando, Dios, obra tú, Señor, con poder, con tu poder milagroso, Dios. Yo te exalto y te glorifico, Dios, y te pido, Padre, que me ayudes a controlar mi ira, Señor, y ayudes a que cuando yo tenga ira, a no pecar contra ti, Señor. En el nombre de Jesús, oro, amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Que Dios te continúe bendiciendo y recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional en su presencia por el pastor José Antonio Celis. Que Dios te bendiga.